Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central 107.1 FM presentamos En Modo Avión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Conducen Evelyn Toledo y Joaquín Riveros. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Avión, donde ya saben, bajamos el ruido, nos damos una pausa y hablamos lo que realmente importa. Y como ya saben, mi nombre es Evelyn Toledo y todos los días viernes me acompaña mi compañero Joaquín. Hola Joaco, ¿cómo estás? Hola Eve, muy bien, gracias. Una semana más en Radio Central, en este espacio donde conversamos desde lo emocional, lo cotidiano y también lo educativo. Así que recuerden seguirnos en nuestro Instagram y TikTok, @podcast en Modo Avión. Así es, y recuerden escucharnos por la 107.1 y también a través de streaming por radio.ucentral.cl. Y antes de comenzar con este nuevo capítulo del día viernes y desconectarnos de ese ruido externo y enfocarnos en lo que realmente importa, hoy día viene un tema bien que a mí me gusta harto, que creo que es bien importante, pero antes de eso nos vamos a ir con una canción. Muy bien, entremos en sintonía, Modo Avión. Entremos en sintonía, así es. Estamos escuchando por Radio Central Precipicio de Alex and Banter. Creo que
quieres más. Me enloquezco, me pongo a bailar. Ven conmigo al precipicio 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 a bailar. Estás escuchando En Modo Avión. Abordamos las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Ya estamos de vuelta. Recuerden escucharnos por la 107.1 a través de streaming por radio.ucentral.cl. Juaco, la semana pasada tuvimos un tema. Vamos a recordar un poquito el episodio anterior. Así es, queremos invitarlo de hecho a revivir a través del canal de YouTube de Radio Central el episodio del viernes pasado que fue junto a Benja Lagos. Con él hablamos de la importancia de construir un diálogo interno positivo, cómo gestionar nuestras expectativas y aspiraciones, así como lo que se espera de nosotros, y sobre la importancia que tienen los errores en un proceso de aprendizaje. Así que a partir de esto queremos hablar de un tema que cruza todas las edades y sobre todo los pasillos del colegio, que es la salud mental escolar. Así es, Joaco, la salud mental escolar. Qué importante en el fondo es poder hablar de esto, lo que está pasando hoy día con los chicos en enseñanza media o en todo este proceso escolar que viven. Entonces creo que es importante poder hablar hoy día de eso. Es un tema que a mí me interesa en lo personal un montón. Sí, un tema muy importante, aparte de las expectativas que vamos creando en torno a eso, ¿no es cierto? El tema de los puntajes. Lo que va pasando en ese transcurso de este proceso escolar, cómo lo viven ellos, qué es lo que pasa con ellos, qué pasa también en el fondo, siento yo, con el contexto educacional. ¿Realmente nos estamos preocupando de la salud mental de nuestros alumnos y alumnas, finalmente de nuestros adolescentes, de nuestros niños? Siento que hubo un choque importante en el proceso después de pandemia, pospandemia, y hay números que han ido creciendo, y eso creo que es importante y hoy día nos lleva a este temazo. Ajá, es por eso que queremos hablar con un profesor que trabaja en un preuniversitario, alguien que vive el día a día con jóvenes que se preparan para la PAES y que no solo ve el término académico, sino también lo que hay detrás de eso, que es presión, cansancio e incertidumbre. Sí, ¿sabías que según las cifras nacionales, 6 de cada 10 estudiantes de enseñanza media reportan síntomas de ansiedad, estrés constante? Creo que eso también es bien preocupante y que muchos niños y niñas adolescentes sienten que no tienen con quién hablar cuando están mal emocionalmente. Entonces, nuestro invitado de hoy es un profesor, como bien dijiste, del preuniversitario y también con experiencia como docente en colegios. Y aceptó conversar con todos nosotros de lo que tiene que ver con la salud mental en la parte educacional. Así que Vamos con eso. Muy bienvenido entonces, Mario, y gracias por estar hoy en Modo Avión. Hola, muchas gracias, muy contento de estar aquí y listo para empezar a hablar sobre educación, salud mental o la falta de salud mental en la educación. Excelente, muchas gracias. Sí, un placer tenerte, gracias por querer compartir este espacio y por hablar más de este tema que no siempre se habla y que es importante traerlo hoy día. Me parece bien importante entonces recalcar que Mario, ¿no es cierto?, es profe de castellano, también es orientador y se desempeña actualmente en el ámbito de preuniversitarios. A partir de esto, de hecho, surge la primera duda de qué le pasa a un estudiante cuando se convence de que fallar la PAES es fallar en la vida. Lamentablemente la PAES tiene un rol súper segmentador por muchos cambios que se han tratado de hacer y bueno, básicamente nos toca a nosotros como adultos mediar, quitarle un poco la idea a los papás de que la PAES lo es todo, de que la PAES determina las capacidades de su hijo, de su retoño, ¿no es cierto? Y
Y bueno, básicamente hay que hacer un trabajo con los adultos y con los niños desde el ámbito de digamos, decir que independientemente del puntaje que tú tengas, siempre vas a poder tomar mejores decisiones que otras. Y también bajar un poco del pedestal a ciertas instituciones, porque hay de todo, hay privadas muy buenas, hay estatales muy buenas, hay estatales con fallas y hay privadas con fallas. Entonces, de pronto somos demasiado exagerados con querer dirigir a nuestro hijo, a nuestro estudiante hacia una determinada universidad sin preguntarle si es que él se va a sentir cómodo, sin hacer que él vaya a visitar los campus. Y sin hacer este trabajo de orientación que es súper necesario y que en los colegios queda a deber, pero totalmente. O sea, colegios con 400 estudiantes y un psicólogo es una proporción que no debería existir. Tendría que ser muchos más psicólogos por o sea, muchos más psicólogos y menos estudiantes por cada psicólogo. Ajá, claro, y me parece bien importante lo que mencionas, que es también ese trabajo que hay que hacer en los padres, en los cuidadores, con el tema de las expectativas, que también se van traspasando hacia los jóvenes, y a veces ahí en realidad yo creo que es donde viene el tema de las presiones, que a veces son complejas de sobrellevar, generan las frustraciones, ¿no es cierto? Es algo que es necesario ir haciendo. Sí, y yo te voy a preguntar algo desde tu experiencia como docente, Mario. ¿Cómo observas que se manifiestan actualmente los malestares emocionales de los y las estudiantes? Los malestares emocionales sí logran interrumpir el proceso educativo, ¿ya? Cualquier golpe emocional que uno reciba antes de la PAES es algo que puede afectar mucho en el rendimiento. Si te fallece una mascota, si tienes un quiebre amoroso pocas semanas antes, es algo que no todo estudiante de cuarto medio o no todo estudiante que se prepara para la PAES está en condiciones de poder sobrellevarlo, porque cualquier golpe emocional va a significar un golpe en el puntaje. Y otra cosa que me genera como mucha sorpresa es esta urgencia que tienen los niños por entrar a estudiar rápido. Sienten que al entrar a una carrera con 20 ya están demasiado tarde, con 21, y eso es algo que a mí me cuesta comprender, porque vivimos en una sociedad súper acelerada, pero cuando tú buscas un empleo no va a haber una gran diferencia entre la persona que postula ese empleo con 25 y la persona que postula ese empleo con 27, 28 años. Entonces, otra cosa que he detectado es que hay muchos niños que están muy acelerados por estudiar rápido o por ingresar a la educación superior rápido, y 1 de cada 3 estudiantes que entra a la educación superior se cambia de carrera al final de ese año, de ese primer año estudiantil. Entonces, de pronto quizá no es lo mejor entrar rápido, sino que lo mejor es entrar habiéndolo pensado bien. Y para haberlo pensado bien, necesitas 1 o 2 años de búsqueda de tu propio ser, de tus propios intereses. Me pasa, Mario, que siento que si bien esto se da en alumnos de cuarto medio, como tú bien lo señalas, pero también existe un antes, o sea, un adolescente, un niño que está a los 15, 14 años, donde empiezan a ingresar a esta preadolescencia o esta adolescencia, y empiezan a tener estos conflictos emocionales que muchas veces son tardíos de solucionar o de detectar. Entonces también entran en conflicto cuando están en cuarto medio, que es lógico. Entonces, ¿cómo lo ves ahí? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con estos padres? Desde esa emocionalidad. Yo soy muy crítico del rol de los colegios. ¿Ya? Lamentablemente en los colegios no se tiene la cantidad de personal adecuado para poder monitorear, salvo los casos extremos, que es cuando ya se llega a los golpes, cuando ya se llega a la violencia física. Entonces hay mucho niño que queda como debajo del agua, que son los conflictos que no podemos atender. Y lamentablemente, mientras tengamos estudiantes con
O sea, cursos con 40 niños por curso, es poco lo que se puede hacer desde la perspectiva de la salud mental para poder buscar. Si tuviéramos quizás cursos de 20 personas, de 25 personas, el trabajo podría ser mucho más personalizado. Pero los colegios están al debe. Sin duda alguna podemos decir que los colegios están al debe y se tendría que hacer una reforma estructural al nivel de cantidad de niños por curso y al nivel de personal dedicado a esto, porque los espacios de orientación en los colegios, ¿para qué se ocupan? Para discutir los polerones, qué mono le ponemos al polerón, para discutir cómo organizamos la gira de estudio. Algunos niños se lo toman como recreo, el consejo de curso, la hora de orientación, cuando ese es el espacio que en otros países traen a profesionales que hablan de sus carreras. Se organizan salidas donde tú ves el día a día de un profesional. Entonces falta un puente que conecte la educación superior con el final de la enseñanza media. El niño en cuarto medio llega a una especie de precipicio que es un puente que tiene que construir él mismo y no tiene las herramientas ni los materiales para poder construir este puente. Y ese proceso de búsqueda es precisamente porque no hay un espacio para dedicarnos a los intereses de los niños durante la media. ¿Se les asusta con la universidad? Sí. ¿Se les asusta con el NEM y el ranking? Sí. Pero ¿es la manera de llegar a ellos desde el susto? ¿No sería mejor llegar a ellos desde sus intereses? Y tampoco hay espacios para talleres extraprogramáticos o muchas cosas que te permitan explorar desde la perspectiva extracurricular. O sea, no todos los colegios cuentan con estos talleres, muchas veces se paga aparte. Entonces es todo un tema y los colegios están muy al debe en esto. Oye Mario, y aquí en este caso, ¿cómo lidian los profes del preuniversitario con estudiantes que ya vienen rotos emocionalmente antes incluso de rendir la prueba? Hay de todo. La verdad es que no todos los colegas se involucran al mismo nivel con los estudiantes, pero yo sí he sido capaz de construir relaciones que van más allá. Yo siento que un preu dura 9 meses, en algunos casos puede ser más de un año, pero 9 meses es el tiempo en el que nace un bebé. Entonces es suficiente tiempo como para poder construir un lazo. Y yo siempre he sido como muy paternalista en el sentido de que me gusta saber qué fue después de los estudiantes. Yo trato de mediar en decir, el primer año de universidad no está garantizado que todas tus notas vayan a ser azules. Que tu primera tanda de notas en la universidad sean rojos no quiere decir que elegiste mal tu carrera. Entonces, cómo lidiamos nosotros en el preuniversitario tiene que ver con tratar de ir analizando los puntajes, pero también ir preocupándonos de la parte humana, de la parte psicoeducacional, psicovocacional. Entonces, claro, hay espacios en algunos donde sí puedes conversar, tener una conversación 1 a 1 con el orientador. Si te dan esa instancia, hazlo, porque hay que ocupar los servicios de orientación. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo sin tomarse la palabra del orientador como una Biblia y como un absoluto, o como algo que haya que seguir a rajatabla. Pero sí, yo creo que es un trabajo muy paulatino, pero se puede hacer volver a creer al estudiante en sus capacidades. Claro, y me parece súper importante eso que no es cierto que puede ser necesario de aterrizar también cómo pueden ser las cosas. Estoy pensando, ¿no es cierto?, que el proceso educativo en la educación media es súper distinto a cómo nos evalúan en la universidad, por ejemplo. Entonces, es una realidad totalmente distinta. Claro, entonces dentro de eso me parece importante también como poder aterrizar que de repente, ¿no es cierto?, quizás las notas en un inicio no van a ser las mejores, pero no por eso todo el proceso va a ser una complicación o un fiasco. Y me pasa ahí también un poquito de entender que quizás no todos los chicos están preparados de alguna u otra forma para poder entrar a la universidad y que quizás tomar otras alternativas también es bueno. Que
que tomarse su tiempo y sus espacios también es importante, porque si no pasa eso que tú mencionaste en algún momento, que la gran mayoría empieza a desertar en el primer año. Entonces, al final nos encontramos con con ser obligatorio entrar a la universidad, pero no todos ellos se encuentran completamente capacitados, o no sé si capacitados es la palabra, pero con los recursos necesarios para poder sentirse preparados para poder entrar a la universidad. Muchos de ellos no saben qué estudiar. Y pasa, o sea, yo creo que hoy día pasa más que antes, donde los chicos se encuentran no preparados para esto. Entonces siento que por ahí igual hay un tema con los papás también, porque ellos se ponen como en esta cosa de quiero que vaya a la universidad, tienes que ir a la universidad, etcétera, y sin darles otras alternativas quizás a los chicos, o entenderlos desde qué de qué les está pasando en el fondo. Sin duda hay una mochila de expectativas a la que no solo contribuyen los padres, sino también los profesores, los mismos pares. Es muy fuerte lo que pasa en el interior psicológico de un estudiante cuando ve que sus compañeros entran a la universidad y él se queda como el meme de Calamardo mirando a Bob Esponja y a Patricio correr desde dentro de su casa. Entonces es como muy fuerte lo que puede pasar en el interior psicológico de una persona que no entra a la educación superior el primer año, porque ellos se lo toman como un fracaso. Pero la verdad es que mucha gente tiene este de cómo elegir correctamente, esta duda. Y la verdad es que si bien uno puede dar consejos, mirar las mallas curriculares, buscar carreras que tengan prácticas tempranas o espacios de observación temprano, la verdad es que el miedo a la carrera o el miedo al ejercer va a estar ahí. Yo la primera vez que fui a un preu popular a hacer una clase voluntaria, o sea, como en forma de voluntariado, también estaba muerto de miedo. Decía en mi cabeza, ¿qué pasa si los cabros no me hacen caso? ¿Qué pasa si los cabros no me entienden la materia? ¿Qué pasa si los cabros, no sé, se aburren con mi clase? Y la verdad es que en mi carrera las prácticas estaban al 5º año y era demasiado tarde como para poder llegar al 5º año y decir esto no me gusta, porque se daba con compañeros, por ejemplo, que tenían lo que yo llamaba el síndrome del buen licenciado, que era que te vaya muy bien en los ramos de lingüística, que te vaya excelente en los ramos de literatura, pero te paran frente a un curso de 40 niños de séptimo, te quedas en blanco y jodiste. O sea, entonces para que esto se pueda canalizar hay que entender que desde mi perspectiva personal, mi opinión, uno nunca va a estar 100% seguro de estudiar una carrera. Siempre van a haber mayores dudas o este miedo, y no hay que temerle, pero no podemos dejar que ese miedo nos detenga. Hay que seguir con el miedo y esperar lo mejor, con optimismo, con esperanza, esperar lo mejor y conversarlo, porque vivimos en una era de redes sociales, de apariencia, donde yo muestro mi logro y lo que importa es la publicación del Instagram. Si eso no coincide con mi ser interior, no importa, yo voy a decir que soy un winner porque vivimos en una sociedad de winner. Y de pronto la duda, está demasiado satanizado el que el estudiante verbalice el miedo a no elegir correctamente, y ese miedo está, y uno cree que el título le va a dar como un superpoder y te va a dar como capacidades ultra especiales, y no, porque el título es finalmente un cartón que es un resultado de tu ciclo educativo, pero no te va a quitar los miedos, van a seguir estando ahí. Entonces, ¿cómo podemos lidiar? Y lo primero que hay que hacer es verbalizar que esos miedos van a estar, pero que no podemos dejar que esos miedos nos detengan. Mario, y para poder involucrarnos con nuestros intereses, digamos, quizá una carrera, lo que puede hacer que estemos estudiando, ¿de qué manera entonces podemos ir haciéndolo paso a paso? Me refiero en este caso que a veces pasa tal como tú mencionas con el tema, quizá una práctica 5º año, de repente puede ser no suficiente. ¿De qué manera las personas también podemos acceder a estas herramientas y poniendo en práctica nuestros conocimientos? O sea, la pregunta es ¿cómo podemos llegar a una orientación vocacional? Uh-huh. O sea, bueno, yo siempre a los niños que me dicen como no sé qué estudiar, no tengo ni la menor idea, me gusta todo, yo les digo,
partamos al revés. Tráigame la próxima vez 5 carreras que no estudiaría ni aunque se las regalaran. Entonces ahí ellos me van descartando. Y después uno va haciendo como una pregunta en un espacio de orientación donde uno dice, ¿te gustaría un trabajo que estuviera en movimiento o que estuviera en un lugar más quieto? ¿Te gustaría un trabajo que tuviera un horario fijo o un horario rotativo por turnos? Y a partir de ese tipo de preguntas se puede ir definiendo o excluyendo. No sé si han jugado en algún momento el adivina quién, que es como cuando vas descartando algunos personajes Sí. que no tienen ciertos rasgos faciales. Bueno, y a partir de ahí se puede ir buscando. Ahora, uno siempre va a dudar. O sea, yo mismo, si bien sabía que quería la pedagogía, dudé entre pedagogía en historia, pedagogía en lenguaje o pedagogía en inglés. Y esas tres fueron como... No me decidí como hasta el último momento en el punto de cómo ordenar las postulaciones. Y bueno, ahí entra el tema del miedo que tienen los niños también al tema del campo laboral. La verdad es que si nos moviéramos solamente por el miedo al campo laboral, habrían algunas carreras que derechamente no tendrían profesionales. Entonces yo también me gusta como decir que el campo laboral no va a depender solo de la carrera y listo. Va a depender de la trayectoria que tú tengas como estudiante. No es lo mismo el estudiante que en la universidad pasa todo ahí, al estudiante que se involucra en proyectos estudiantiles externos, al que se hace ayudante de algún profe, al que aprovecha las redes de contacto. Entonces, si tú eres un estudiante proactivo, quizás no tienes que tenerle tanto miedo al tema del campo laboral, porque si fuera por campo laboral, eliminamos un montón de carreras directamente, pero no podemos tomar esas estadísticas como algo totalmente correcto y absoluto. Oye, Mario, ¿qué barreras o resistencias se perciben aún al abordar salud mental dentro del entorno escolar? Siento que todavía existen barreras para abordar estos temas. Sí, en los colegios, más que nada, hay un montón de resistencia de profesores quizá que fueron criados como educados a la antigua, colegas sobre 50, sobre 45 años que de pronto pueden no entender como este enfoque de la importancia de la salud mental que hay. Y también pueden haber algunos profes jóvenes que digamos, simplifiquen un poco los problemas estudiantiles a el niño no quiere y punto. Porque eso es lo más fácil, eso es lo que te quita del problema rápido. Pero el camino lento es ver qué le pasa a ese niño. Ahora, si ese niño no se acerca a ti, también es un problema. Porque hay que buscar las instancias y la familia tiene que estar atenta en ese sentido. Entonces sí, todavía se perciben muchas resistencias en el ambiente de los profesionales de la educación. Yo diría que entre los estudiantes y desde las familias hay una paulatina apertura al tema de la salud mental, pero vamos como tortuguitas todavía. Sí, a mí me pasa, siento que existe esta falencia, siento que existe finalmente esta cosa de quizás lograr entender que esto es un triángulo finalmente, el estudiante, el colegio y los papás, y que exista esta relación para poder abordar estos temas, porque muchas veces, si bien los profesores hoy día están como un poco colapsados, siento yo, en aula, tanto por las exigencias ministeriales, por que finalmente no permiten tener estos espacios para hablar de estos temas o para saber llevar finalmente estas situaciones que van ocurriendo en salud mental principalmente. Y ahí siento que estamos en debe, porque si bien tú decías anteriormente, existen estos psicólogos o existen estos programas, tanto el PIE como el CEP, que están, pero que no cubren en la totalidad a todos los estudiantes. Entonces dejamos de lado a estos casos como medianos o más bajos, sin asistencia en el fondo, sin esta
esta alerta, esta preocupación. O sea, los dejamos sin asistirlos. Y eso sí es bastante preocupante, siento yo. Exacto, o sea, hay un montón de personas que, no sé, los casos de los niños que no llegan a la violencia física pueden quedar perfectamente por fuera. Y en algunos colegios es como, oh, mira, ahí pasó el psicólogo, pide un deseo. Es como que no está todo el contacto que uno tendría que ocupar. Los profes están ciertamente muy exigidos desde las UTP, desde lo que es como el aparato burocrático, pero yo creo que de a poco se pueden ir buscando las instancias, y también hay que cambiar la mentalidad de nuestros niños para los espacios de orientación, porque también ellos a orientación muchas veces no llegan con una idea como de voy a sacar de provecho a este espacio, sino que llegan con una idea de es un recreo chiquitito que yo puedo tener dentro de cuarto medio, dentro de tercero medio, y en realidad un profe proactivo de orientación tendría que estarlo mandando a los niños a recorrer campus, a hacer visitas entre los padres con los niños a los distintos campus universitarios. Algunas universidades son más abiertas que otras, algunas tienen torniquetes en la entrada. Entonces tampoco es como que el sistema esté súper abierto a que entre cualquiera, pero sí, ya desde tercero medio yo recomendaría que los niños fueran a dar ensayos PAES sin poner tanta atención en los puntajes, porque eso es lo otro. Se sobredimensiona la importancia de los puntajes, y lo importante es que el niño recorra, que el niño patiperree por los distintos campus y las distintas instituciones que pueden ofrecer educación. Aquí estamos en la central, como podrían ser otras tantas instituciones. Entonces eso falta, que el niño sea capaz de recorrer, aunque claro, estábamos hablando de lo que era como la salud mental propiamente. Sí, porque ahí me pasa, Mario, con cómo un niño va a recorrer campus y finalmente o va a saber qué es lo que quiere si no está bien. O sea, está raro eso, porque en el fondo primero tienes que estar bien emocionalmente, estable, apoyado, contenido, para finalmente después poder ir a recorrer los campus, saber qué es lo que quieres y dar una buena prueba, etcétera. Entonces, cuando vemos que eso no existe, que no hay un apoyo quizás completo, y que hoy día tenemos hartos números que nos dejan en debe finalmente con salud mental, es como raro dar ese discurso, siento yo. Bueno, pensando en el alumno. Sí, en ese sentido yo creo que convendría exigir lo que corresponde, que es una reforma estructural, que introduzca la salud mental en los colegios como un aspecto fundamental, y que no sea la persona de convivencia escolar, que muchas veces es como una especie de meme entre los profesores, que el de convivencia escolar saca la vuelta, que el de convivencia escolar tiene un trabajo más liviano que los demás profes, o que es como amigo del director o algo por el estilo. Entonces yo partiría por exigir reformas estructurales y demandarle al Estado, digamos, lo que se necesita: mayor cantidad de psicólogos en los colegios, y mayor atención de los profesores y menos niños por sala. Con esos tres cambios nosotros podríamos hacer un trabajo mucho mejor en la educación media, y bueno, en las instancias podríamos llegar a los casos, y no solamente a estos casos que son como extremos, cuando los niños ya se van a la violencia física o algo por el estilo. Yo creo que tenemos que demandar reformas estructurales al sistema educativo, porque en cualquier colegio municipal, subvencionado, particular, pagado, tenemos que hacerle un espacio y pedir un espacio para la salud mental, que sea un acompañamiento y que no solo atienda cuando ya es demasiado tarde. Uh-huh. Mario, estoy pensando en algo que también puede ser bien visible, evidente, y es después de la pandemia. ¿Qué notaste diferente en los adolescentes? ¿Volvieron al colegio pero con menos ganas, más frágiles o más desconectados? El tema de la pandemia es un súper tema, porque ya vamos 5 o 6 generaciones post pandemia, y los niños de ahora vivieron la pandemia en séptimo, octavo,
y yo sí he sido capaz de notar una diferencia entre los niños de hace 3, 4 años atrás con los niños de hoy. Los niños de hace 3 o 4 años atrás llegaron hasta segundo medio en el colegio y tercero y cuarto lo vivieron en modo pandemia. Ellos tenían muy golpeado el tema de la socialización, el tema de conversar con los compañeros. Muchas veces los preus son una instancia demasiado individualista, como que yo voy, estudio, hago mis cosas y no tengo que hacer amigos. Pero cualquier ambiente educativo requiere de lazos para poder funcionar. Entonces el llamado es: haga amigos, aproveche las ventajas de su compañero. Y ahora, ese era el problema con los niños que vivieron la pandemia en tercero y cuarto, les faltaba como el componente social. Ahora, los niños que me han llegado como este año al preuniversitario, hemos notado que han mejorado sus habilidades de socialización porque ellos tuvieron la pandemia en séptimo y octavo, aproximadamente. Entonces ellos lograron pasar toda su media socializando y ya reconstruyeron sus bases de sociabilización, pero perdieron un poquito algunos contenidos elementales que se ven en séptimo y octavo, entonces vienen más débiles desde la perspectiva del contenido duro. Ajá. Mientras que hace unos años venían con ese contenido duro, pero venían más débiles desde el aspecto de la socialización. Entonces ya no tenemos una generación post pandemia. Yo contaría incluso 2 generaciones post pandemia, una con esta característica de menor sociabilización, mayor contenido, y esta última que vivió la pandemia en séptimo y octavo aproximadamente, que tiene mejor socialización y algunas carencias como del aspecto del contenido duro. Uh-huh. Interesante. Mario, con respecto a lo mismo que preguntó el Joaco, uno nota a los chicos quizás con menos ganas o más frágiles o más desconectados, fuera finalmente del contenido, fuera del tema de contenido de materia, sino de ellos, cómo se han sentido o cómo lo has visto desde el lado más emocional. Hay de todo, la verdad. No podría meter a todos los estudiantes en un mismo saco. Post pandemia no lo veo tan distinto a cómo eran las cosas pre-pandemia. Generalmente uno en cuarto medio entra en una actitud como de desgano, de quiero terminar el colegio rápido, y va con ideas quizá de la educación superior que son un poco como demasiado simplificadas. Por ejemplo, está mucho esto que se dice que no hay a las horas de entrar a la universidad, porque en la universidad solo voy a estudiar cosas que me gusten. Y eso no siempre es así, porque un ramo en la universidad te puede cargar por el profe, por las pruebas o por el contenido. Puede que te guste el profe y las pruebas, pero te cargue el contenido. Puede que te guste las pruebas y el profe, pero te cargue la materia. Entonces, en el fondo, hay que deconstruir estas ideas de los niños de cuarto medio de que todo me va a gustar en la universidad, porque eso no siempre se condice con la realidad. Y disculpa, ¿cuál era la pregunta? La emocionalidad. La emocionalidad. ¿Qué pasa con ellos en su estado emocional? Porque sí, obviamente hubo un quiebre real de los chicos en pandemia, después de pandemia. O sea, hoy día recibimos a chicos mucho más depresivos, con harta ansiedad, que se sintieron más solos. Entonces, obviamente hubo un cambio, hay un antes y un después. Sí, el papel está en ocupar todas las instancias posibles de ayuda, en acercarse, en no tener miedo, y si un familiar no te pesca, acércate al profe, y si el profe no te pesca, busca otro profe, y así hasta agotar todas las instancias posibles, y si ninguno de los profes te pesca, acércate a un compañero, y que ese compañero busque a alguien, porque quizá a ese compañero le van a hacer más caso. Entonces, eso sí, yo no podría como notar un cambio muy radical entre prepandemia y pospandemia, pero sí el llamado que hay que hacer es a ocupar todas las instancias posibles de ayuda, y no quedarnos con eso guardado, porque mientras más lo guardamos, más se acumula, es más problemático y puede acarrear consecuencias quizá que no queremos ni nombrar. Entonces el llamado es
darle el espacio que necesita la salud mental en la educación. Mario, ¿y crees tú que las redes sociales están haciendo daño real en la forma en los que las adolescentes se ven a sí mismos? Las redes sociales sí, el uso de las pantallas no tanto, ¿ya? Sí hay un problema en torno a que hay redes sociales que pueden, sin la mediación paternal o sin la mediación de adultos, y entiéndase por mediación algo más que limitar el tiempo de que mi hijo o mi estudiante pasa frente a la red social. Yo creo que es importante saber con qué personas se está comunicando. El otro día me tocó descargar la aplicación Threads, que es como este Twitter que armó Instagram, Meta, y quedé como muy aterrado por la cantidad de adolescentes que suben sus fotos presentándose, y ahí están expuestos a personas de cualquier edad, a personas, porque como que todos los posts son públicos, entonces la verdad es que hay que estar muy encima y ser un adulto muy mediador de las redes sociales en nuestros estudiantes y en nuestros hijos en particular. Entonces sí, yo creo que las redes sociales afectan y quizá uno no lo puede entender porque uno pertenece a la generación que tenía un tiempo con el internet en su casa, cerraba el computador y no había más internet. Internet móvil no había en los tiempos de Messenger, en los tiempos de Fotolog. Uno esperaba al otro día a ver todas las notificaciones que se habían acumulado. Pero los niños, la mayoría de los niños tiene plan de datos, gigas, o compran bolsas de megas, entonces están permanentemente expuestos. Entonces el tema de cómo mediar con los dispositivos electrónicos y con las redes sociales. Yo creo que entre las pantallas, solo por las pantallas o las redes sociales, el mayor peligro para mí está en las redes sociales, porque ahí es donde pueden llegar otros adultos que pueden ser un potencial agente dañino para nuestros estudiantes o para nuestros adolescentes. Ajá. Sí, eso es verdad. Puede ser muy dañino en muchas cosas, si bien nos ayudan harto, finalmente nos han ayudado bien a conectarnos a un montón de cosas, también muchas veces cuando no las sabes utilizar, pueden ser bien dañinos. Nos vamos a ir a un tema, Joaco. Me parece, vamos a una pausa musical, escuchamos Steve Lacy, la canción se llama Dark Red. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Don't leave my girl, don't leave me. Don't leave my darling, don't leave me. Don't leave my girl, don't leave me. Don't leave my darling, don't leave me. What if she's fine? It's my mind that's wrong.
let bad thoughts linger for far too long. What if she's fine? It's my mind that's wrong, and I just let bad thoughts linger for far too long. Don't you give me up, please don't give up on me. I belong with you, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Estás escuchando En Modo Avión. Abordamos las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Ya estamos de vuelta. Recuerden escucharnos por la 107.1 o a través de streaming por radio.ucentral.cl. Excelente, Eve. Vamos con una buenísima jornada. Sí. Hemos estado junto a Mario Conforti, ¿no es cierto? Es un docente que actualmente se desempeña en preuniversitario. Y hemos aprendido que no se trata solo de acompañar el rendimiento académico, sino de reconocer que detrás de cada estudiante hay una historia emocional, una subjetividad que siente. Estamos hablando precisamente de la salud mental en contextos educacionales y llegamos a un interesante concepto de la pedagogía del vínculo, en el que el aprendizaje real no florece en el miedo ni en la presión constante. Así es, Joaco. Y vamos a cerrar con una última pregunta para Mario. Mario, si tuvieras que hablar directamente con algún estudiante que hoy se siente perdido, presionado o al borde del colapso, ¿qué le dirías? Le diría que busque todas las instancias de ayuda posible, de que se acerque a sus docentes, de que se acerque a su familia. Muchas veces tenemos miedo de conversar con la familia porque es la misma familia la que pone expectativas en nosotros. Entonces ahí ya la solución pasa a ser conversar con los pares, conversar con los docentes y no va a faltar el profe, quizá sea el profe del ramo que menos te gusta y va a estar disponible para escucharte. No siempre te van a escuchar absolutamente todos, pero hay que buscar y descartar todas las opciones posibles hasta que lleguemos a esa persona significativa que va a construir, digamos, o que nos va a dar el espacio para poder verbalizar ese miedo, verbalizar esta incertidumbre que es tan propia de la adolescencia. Entonces yo llamaría a los estudiantes a tener esperanza, a informarse, a entender que los resultados de la PAES no lo son todo, y a entender que si queremos resultados inmediatos, muchas veces vamos a ver que no nos va a ir tan bien como si tenemos la paciencia. Hay que nosotros domar a la ansiedad, no que la ansiedad nos dome a nosotros. Ahora es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que buscar todas las instancias de apoyo posibles para que eso se pueda concretar. Así es, Mario. Yo me voy a quedar con ese mensaje. La verdad es que hay que pedir ayuda, que en el fondo, si no es un profesor, si no es un amigo, si no es un profesional, siempre va a haber alguien que te pueda escuchar, que no se queden con eso, porque las consecuencias pueden ser a veces aún peores. Te quiero dar las gracias por haber querido participar de este espacio, por hablar de estos temas, y ha sido una muy linda y grata conversación, la verdad. Sí, ¿podría enviar un saludo? Sí, todos los que tú quieras. Ya, bueno, un saludo a todas las personas que le he hecho clases en todos los años que llevo. Este es mi 12º año ejerciendo como profe. Si contamos los años desde que fui voluntario en un preuniversitario más bien de corte popular. Y bueno, ya he visto cómo mis primeros estudiantes se han titulado de distintas carreras. Algunos sacaron hasta un magíster antes que yo. Entonces es como súper grato, y a eso yo le llamo las maravillas no remuneradas de la pedagogía. Yo viajo en metro
Y una cosa que me gusta mucho de viajar en metro es que cada cierto tiempo me cruzo con mis exalumnos y me acerco a ellos y les busco conversación y quiero saber qué fue de ellos después de eso, porque claro, como soy un poco paternalista, como les decía, me gusta mucho ver qué fue de ellos después. Qué dificultades enfrentaron y enterarme un poquito más de su vida más allá del rol estudiantil. O sea, de hecho vamos a contar una infidencia, Mario. O sea, una de nuestras equipos fue tu alumna. Sí, efectivamente una exalumna me invitó a este programa, así que vine por pituto. No, mentira. No, mentira. No. Todos quisiéramos un profe como Mario, ¿ah? Sí. Que se preocupe en realidad, que esté atento. Que impulsa a los estudiantes así adelante, ¿no es cierto? Las metas, los éxitos. Así que muchas gracias, Mario, por estar acá junto a nosotros. Te agradecemos un montón. Y quizás nos encontremos en otra ocasión, más cerca de la prueba. Si me quieren volver a invitar, yo estoy disponible. Maravilloso, sí. Sería como importante eso también. Excelente. Vamos cerrando, Joaco, un capítulo muy muy bueno. Así es, se ve. Hoy nos vamos con la certeza de que es posible hacer de la escuela un lugar emocionalmente seguro, un espacio donde se aprenda, pero también se contenga, se escuche y se cuide, ¿no es cierto? Así es. Así que si estás escuchando, estás solo y necesitas ayuda, queremos decirte que no lo estás y que siempre puedes buscar apoyo, ya que... Así es. Que es el primer paso para volver a respirar. Nos estamos reencontrando el próximo viernes en el siguiente capítulo con una interesante invitada. Ella es influencer, ha sido parte de Teletón y hablaremos sobre inclusión. Así que hasta entonces, cuidémonos y no nos olvidemos de ponernos en modo avión. Sí, y no me voy a despedir sin antes agradecer a todos. Hoy día se cumplen 3 meses desde que salimos al aire, así que estamos muy contentos. Así que muchas gracias al equipo por ser parte de este proyecto maravilloso que nos tiene bien contentos. Gracias a todos. Así que tengas un buen fin de semana, Joaco. Excelente fin de semana para todos. Nos vemos el próximo viernes. Estamos escuchando entonces Mini de Kid Voodoo en Radio U Central. Seguro que esos palos son pa' mí. Brillado, pero eres mi Harley Quinn. No, sin eso, mi queen. Córrete pa' la ese viking. Que yo soy tu viking. Tu bella quito corte serafín. Conmigo no sé si será tu fin. Imagínate que te cojo de nuevo, que tú vuelves a ser mía así. Contra la pared, en la disco espero. Recuerde cómo te movías así. Yo sé que esto no fue en vano. Yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque eres mi favorita. Tú solo indicas y que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escape. Y si se mete un gusano, sabes, yo lo rebano. Tú sabes de qué vamos, espero que recuerdes cómo lo hacía. Tú sola te ibas, mi nena, tú sola te venías. Lo que tú hacías ya sabía, pero eres mi reina, mi nena, no me cobraba el IVA. Juro lo más lindo que me enganché. De esa vez que le fui a Viña fue usted, pero solo sabes, no te vayas, dame un TBT. Mini con la mini yo te vi, buqueándome a mí, tentándome pa' irnos a París. Porque es que yo me enganché, lo viví, pa' darle el cortesín. Seguro que esos palos son pa' mí. Trillado, pero eres mi Harley Quinn. No, sin eso, mi queen. Córrete pa' la ese viking. Que yo soy tu viking. Tu bella quito corte serafín. Conmigo no sé si será tu fin. Baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque eres mi favorita. Tú solo indicas y que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escape. Y si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, espero, baby, que seas bien sincera conmigo, como lo fuiste, sabes, cuando te quité el corset. Y quizás no se repita mañana, y despierto solo desolado en la cama, pensando como lo hacíamos en la alta gama, pa' que después digas que las cosas no son. Baby, ¿hasta cuándo? Deja ese rebote, sé que no fui el primero que te toqué. Solo chingando, junto al atardecer, pa' que no me digas que no vamos hablando. Sé que me subestima, y eso le anima, pero ya yo no estoy pa' ese juego, mi niña. Ahora te afina, me cambia el clima, anda dándole a nadie la lástima.
tú vuelves a ser mía, sí. Contra la pared, en la disco espero. Recuerde cómo te movías, sí. Yo sé que esto no fue en vano. Yo te cojo de la mano, pero si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero baby, desacátate, que tú ya lo destaqué. Porque tú eres mi favorita. Tú sola indicas, di que necesitas. Que yo estoy leyéndote, pa' que no te me escapes. Y si se mete un gusano, baby, yo lo rebano. Sabes de lo que vamos, pero yo, Daiko 02, estamos en la cueva. Sí, toda el día una baby nueva. Daiko, mami, dime qué lo. El club, la liga, lo rompe corazones. Pa' los sátiros, siempre para la sátira. Y para la sátira, esta es pa' ti, esta es pa' ti. En el 107.1 FM hemos presentado En Modo Avión, un programa que aborda las problemáticas de salud mental y el bienestar desde una perspectiva de apoyo, concientización y educación. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio.